Muy bien. Bueno, pues les decía, bienvenidos a este tema correspondiente a la materia de filosofía, en donde vamos a ver lo que es el concepto de materialismo, estas corrientes filosóficas, los máximos exponentes, como siempre lo hemos estado viendo en cada uno de los temas. También todo lo que es la corriente filosófica por ahí de la angustia, del vitalismo. Vamos a conocer por ahí quiénes son el representante del materialismo, del vitalismo, y al finalizar, como les comentaba, si tenemos oportunidad, pues vamos a hacer una pequeña dinámica en la cual de estos conceptos que vamos a estar viendo, tomen nota para que les queden por ahí, sepan identificar a cada uno de estos personajes, cuáles fueron sus principales aportaciones e ideas para que podamos resolver pues el ejercicio que vamos a hacer al finalizar la sesión. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que es por ahí en la clase pasada hablábamos de lo que es el idealismo. Terminamos hablando del idealismo con su representante, que fue Immanuel Kant, en donde decíamos que el idealismo tiene ciertas variantes, ¿verdad? Esta corriente supone que los objetos no pueden tener existencia sin que haya pues una mente que esté consciente propiamente de ellos, es decir, para poder conocer las cosas, pues se debe de tomar en cuenta la conciencia, las ideas, el sujeto y el pensamiento. Y pues vemos que el idealismo se divide, hay varios tipos o variantes del idealismo. Este pues propone que las ideas son independientes de la materia, porque ahorita vamos a pasar, quiero retomar este concepto de idealismo para entender un poco del tema que vamos a leer, que es con el que vamos a abrir, que es el materialismo. Aquí decíamos que la conciencia y el espíritu pues son entes autónomos del mundo material y que pues es imposible conocer al mundo sin contar con nuestra conciencia, y pues en caso extremo que nada fuera de nuestra conciencia o espíritu existe. Y pues desde un punto de vista histórico, pues los idealistas afirman que el papel de las ideas ha sido más determinante que pues las condiciones materiales. Sin embargo, pues no todo idealismo rechaza la existencia del mundo material, y pues hay pensadores y vertientes que toman elementos tanto del idealismo como del materialismo. En la filosofía occidental, el idealismo se inicia con Platón y sus seguidores, los neoplatónicos, ¿verdad? Y varios filósofos medievales. Estos pues han sido englobados en lo que conocemos como idealismo clásico, pero es a partir de René Descartes cuando esta corriente se renueva y se desarrolla hasta culminar en lo que se conoce como filosofía alemana, los cuales pues sus representantes fueron Immanuel Kant, por ahí también Friedrich Schelling, Hegel, que es uno de los que vamos a ver ahorita un poquito más adelante. En cuanto a lo que fue las variantes del idealismo, bueno, veíamos que existe el idealismo objetivo. El idealismo objetivo considera que las ideas existen independientemente de nosotros o de la materia, y aquí pues se ve que los humanos pueden acceder a ella a través de la experiencia y el saber. Y aquí pues catalogamos a idealistas objetivos pues a Platón, a Leibniz, no sé si se acordaban por ahí que hablamos de Gottfried Leibniz, a Hegel, entre otros. En cuanto a lo que es el idealismo subjetivo, a diferencia del objetivo, este afirma que las ideas pues solo tienen existencia en la mente o en el espíritu de los individuos, y dentro de estos se consideran idealistas subjetivos a René Descartes, a George Berkeley, a Kant, ¿verdad? Etcétera. Esta forma de idealismo tiene dos variantes: la que afirma que no hay nada fuera de la mente, el mundo exterior pues lo hacemos nosotros, y la que afirma que nuestros sentidos y conocimientos nos dan una información sesgada del mundo exterior. Es decir, vemos lo que queremos o podemos ver.
También existe idealismo platónico, aquel que está presente pues en la obra del filósofo griego Platón y que pues ejerció una gran influencia en la antigüedad y durante pues todo lo que fue la Edad Media. También se llama realismo platónico, lo que pues se presta a confusión. Y este filósofo pues propone lo que es la existencia de una realidad más allá de la realidad que vemos, que pues vendría a ser el reflejo, la sombra de este mundo real al que solo pueden acceder pues a través del pensamiento. Y en ese lugar pues se encontrarían los universales, los objetos e ideas verdaderos, de los que pues se van a desprender las sombras de este mundo que creemos real. Y pues lo que es el idealismo trascendental, este es un postulado del filósofo alemán Immanuel Kant, esto pues planteado en el libro Crítica de la razón pura, en el que pues afirmaba que todo conocimiento tiene dos partes, lo que es el mundo externo, sujeto del conocimiento y el sujeto como tal y el sujeto que conoce. También pues afirmaba que lo que conocemos no tiene existencia propia y depende de nuestros pensamientos, a lo cual denomina fenómeno. Más allá estaría pues el objeto fuera de nuestro alcance, que es el objeto en sí. Y también pues está lo que viene siendo el idealismo alemán, que son las diferentes corrientes del idealismo que van a prosperar en la cultura alemana, esto a partir de la obra de Immanuel Kant y cuyos principales representantes pues van a ser, aparte de Kant, Schelling, Hegel, ¿verdad? También estos sistemas se desarrollaron pues enfrentados a teorías materialistas como el marxismo, ¿verdad? De Carlos Marx, y pues todo lo que fue el creciente predominio de la ciencia experimental. Pero ya pues para el siglo XX diferenciar estas dos corrientes pues se fue haciendo más complicado, pues tienden a mezclarse en filosofías como lo que es el marxismo y lo que es el existencialismo. Manuel Kant, pues nada más para recordar, ¿verdad? Aquí la filosofía de Kant se resume, ¿verdad? En estas tres preguntas: ¿qué puedo saber? ¿Qué debo de hacer? ¿Y qué me es lícito esperar? Este pues fue un filósofo alemán que formó parte del movimiento de la Ilustración, y pues fue autor de tres obras fundamentales: la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio y la crítica de la razón pura. Y en esta última obra pues propuso la existencia de pues un conocimiento previo a la experiencia y la capacidad para pensar pues objetos más allá de la experiencia sensible como parte de un idealismo trascendental. Eh, Otro personaje también importante fue George Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel es un filósofo alemán, autor de la obra La fenomenología del espíritu, eh, que pues trata, ¿verdad?, de mostrar lo que es la sucesión de los diversos fenómenos de la conciencia individual e histórica, hasta pues llegar al saber absoluto de sí o a lo que denominamos autoconciencia plena. Y en otras palabras, pues expone lo que es el movimiento del absoluto como espíritu, ¿verdad? Del ser como pensamiento que piensa su objeto. Esto pues en una pues enajenación que termina cuando él mismo, ante lo pensado, pues se descubre lo que es la única realidad, es decir, la unidad del todo. Él aplicó la antigua noción griega que denominamos dialéctica, ¿verdad?, en su sistema filosófico, y pues sus trabajos ejercieron posteriormente una gran influencia en las teorías de numerosos pensadores, entre ellos pues Carlos Marx. Eh, la, la fenomenología del espíritu, bueno, pues ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Eso es obra de este pensador alemán, ¿verdad? En el cual pues trata de ver toda esa sucesión de los fenómenos que tratan, ¿verdad?, de entender eh,
cómo es que se produce, ¿verdad? Todo lo que es este conocimiento, esta conciencia de cómo es que hace o piensa, ¿verdad? Que lo que viene siendo el espíritu, ¿verdad? Propiamente el pensamiento, pues se deriva, ¿verdad? De este tipo de fenómenos, ¿verdad? Que se tratan de explicar para bien de poder, pues pensar en una única realidad. Entonces, una vez que Hegel, ¿verdad? Pues postula o hace lo que viene siendo este tipo de obras, pues se ve lo que es la influencia de pues todo este pensamiento y vemos que nace lo que es esta doctrina filosófica llamada materialismo, la cual pues postula que la materia pues es lo primario, ¿verdad? Y que la conciencia pues existe como consecuencia de un estado pues altamente organizado de esta, lo que produce pues un cambio cualitativo. Aquí podemos definir que el materialismo se definió o se derivó en materialismo histórico y dialéctico. El materialismo histórico se refiere a esa doctrina que de acuerdo con Marx, los cambios en el espíritu de la sociedad, ¿verdad? Teniendo en cuenta que pues expresaban en lo que es una superestructura, pues se derivan de las relaciones económicas de producción. Aquí podemos decir que pues el materialismo histórico trata de percibir aquellos cambios históricos, culturales que se producen debido a lo que son las condiciones materiales de la vida y lo que es la propia lucha de clases que pues definía Marx. Todo ello pues en contraposición de la creencia de Hegel en la que pues establecía la sucesión de la historia pues en base a la determinación del espíritu. Aquí el materialismo pues se trata de esa corriente filosófica pues cuyos postulados centrales van a girar en torno a la idea de la primacía de la materia por sobre el espíritu. Para el materialista, sea cual sea su tipo, obviamente la materia pues va a preceder al espíritu, el cual pues es considerado un derivado organizado de la misma y pues es independiente de todas las tentativas de percepción que el individuo haga. Es decir, la materia existe independientemente de que exista o no alguien que la perciba. Se opone al idealismo por razones que pues vamos a enumerar como pues las siguientes características del materialismo. Aquí ya vimos que se trata de una escuela filosófica cuyo postulado pues estipula que la realidad puede ser comprendida siempre pues primando el concepto de la materia. Se opone claramente al idealismo ya que no considera que la realidad pueda existir siempre en función de la percepción o concepción que el individuo haga de ella y pues se declara que la materia es increada y que la misma puede ser objeto de estudio para el ser humano. Eh, Como corriente filosófica, pues detallamos esta subdivisión, ¿verdad? Lo que es el materialismo histórico, que ya comentamos, se trata de una doctrina basada en el marxismo, que hace un estudio de los procesos históricos, tomando en cuenta pues las condiciones materiales de la época, y en este caso pues se toman en cuenta aspectos como la economía y la política, así para entender pues, las condiciones de la vida de esa época y el materialismo dialéctico, el cual pues procura el estudio de las contradicciones internas entre los fenómenos materiales del mundo, de cuya interacción pues surgen diferentes procesos. Por ejemplo, la teoría de la dialéctica aquí concibe al movimiento como pues uno de los elementos más importantes para el ser. La realidad pues está sometida al devenir y la historia, es decir, que no comprenda el cambio como un proceso que forma parte de la construcción de un objeto, pues es incapaz de comprender la concepción de tal objeto. La contradicción pues tiene su origen en el cambio, puesto que la realidad va a ser el ámbito en donde nace el conflicto y pues la idea que aterrizaba la teoría política se refiere a las diferentes construcciones sociales que pues van a ser consecuencia de pensamientos antagónicos.
También vemos que pues se maneja lo que es la racionalidad del cambio. El cambio sigue un orden, es decir, una racionalidad que pues se genera a partir de la realidad. Y pues Marx lo divide en tres cambios, lo que denomina tesis o momento de afirmación de una realidad, antítesis o momento de negación de la realidad anterior, y síntesis, momento de integración de las dos realidades contradictorias anteriores, es decir, pues una nueva tesis que da lugar a otra antítesis y así sucesivamente, ¿verdad? Eh, Estudiar lo que es la teoría de Marx pues va a implicar emprender un análisis histórico del desarrollo económico de la sociedad, ya que pues sus postulados son considerados una herencia teórica que pues hoy en día se aplica al campo de muy diversas áreas de estudio. Aquí vemos, ¿verdad?, lo que fue la dialéctica, que es esa rama de la filosofía cuyo ámbito de alcance, pues, han variado muy significativamente a lo largo de lo que fue la historia. A ver, permítame tantito que se me pasó. Ok, vamos a ver aquí. Ok. Carlos Marx es entonces el fundador o llamado el fundador del socialismo científico. Pues elemento básico de la lucha de clases que él emprende junto con su gran amigo Friedrich Engels. Eh, él fue un pensador de origen alemán, considerado como el padre del socialismo científico. Su obra más importante pues fue el Capital, ¿verdad? Aquí el legado de Carlos Marx pues ha sido importante para el pensamiento económico y pues gran parte de sus principios siguen en continuo estudio e investigación, y pues sus ideas englobadas dentro del ideario conocido como marxismo, pues han sentado la teoría de la filosofía económica comunista. Podemos decir cinco cosas que Carlos Marx pues ha hecho por nosotros y por las cuales pues todavía no se le ha dado crédito. Por ejemplo, él dentro de todos sus pensamientos y dentro de esta cuestión de las clases sociales y demás, eh, ya él pensaba, ¿verdad?, dentro de lo que es su manifiesto comunista, que el trabajo, antes, ¿verdad?, en aquellas épocas el trabajo infantil era la norma. Por lo tanto, él quería que todos los niños pudieran, pues, que no trabajaran, ¿verdad?, que fueran a la escuela. Es decir, que quería mandar a los niños a la escuela, no al trabajo. Y pues hoy vemos que el hecho de que tantos menores hayan logrado pasar de la fábrica al aula, pues tiene mucho que ver con las ideas y pensamientos que trajo, ¿verdad?, y que expuso en sus trabajos este gran pensador. También aplicado a todo lo que es esta cuestión del trabajo, pues él también quería que se tuviese tiempo libre y que se pudiera decidir cómo utilizar ese tiempo libre. Marx escribió sobre cómo para sobrevivir en una sociedad capitalista, pues la mayor parte de la gente se ve obligada a vender lo único que tiene, que es su trabajo, y esto pues a cambio de dinero. Y según él, pues a menudo esta transacción pues es desigual, lo que puede llevar pues a lo que es la explotación y a lo que es la alineación, ¿verdad? El individuo puede terminar sintiendo que ha perdido su humanidad. Es aquí donde Marx pues quería pues más para los trabajadores, es decir, deseaba que fueran independientes, que fueran creativos y sobre todo dueños de su propio tiempo. Eh, Básicamente pues decía que deberían de vivir una vida que va más allá del trabajo. Una vida en la que tuvieran autonomía, en la que se pudiera decidir cómo se quisiera vivir, y pues hoy en día esta es una noción con la que la mayoría de las personas pues estamos muy de acuerdo. También pensaba, ¿verdad?, que obviamente no todo gira alrededor del dinero, también se necesita estar satisfecho con nuestro propio trabajo. Aquí
nuestro trabajo, ¿verdad? Puede ser pues una gran fuente de alegría si podemos vernos reflejados en los objetos que hemos creado. Aquí el empleo pues debería de proporcionarnos la oportunidad de ser creativos y mostrar pues todo lo bueno de nosotros mismos, ya sea pues nuestra humanidad, nuestra inteligencia o nuestras habilidades. Y según él, ya que pasamos tanto tiempo en el trabajo, pues deberíamos obtener algo de felicidad de nuestra labor. Es decir, buscaba la belleza en lo que hemos creado, sentir orgullo por lo que nosotros producimos, pues eso nos va a llevar a tener cierta satisfacción laboral que obviamente necesitamos para ser feliz, ¿verdad? Y pues Marx observaba cómo el capitalismo en la búsqueda de la eficiencia y aumento de la producción y de las ganancias pues había convertido el trabajo en algo muy especializado y por lo tanto muy monótono y muy aburrido. Entonces, pues esta también era una crítica y una aspiración que quería Carlos Marx para pues todas aquellas personas obviamente que pues eran los que denominaban proletarios, ¿verdad? También él definía que pues no hay que soportar lo que no nos gusta. Si no nos gusta, pues tenemos que cambiarlo, ¿verdad? Y si algo no funciona, por ejemplo, en la sociedad, si sentimos que hay injusticia o desigualdad, pues podemos organizarnos, protestar y luchar por ese cambio, ¿verdad? Aquí Karl Marx pues creía en lo que es la transformación y obviamente pues animaba a las demás a impulsarlas. También vio, ¿verdad? Y analizó que pues teníamos que tener cuidado cuando el Estado y las grandes empresas pues tenían una relación muy cercana y obviamente también vigilar lo que hacen los medios. Marx comprendía muy bien lo que es el poder que tienen los medios para bien de poder pues influir lo que es la opinión pública y en estos días pues hablamos mucho de lo que son las noticias falsas o las fake news, que es algo que pues Marx ya había hecho en su tiempo y pues estudiando los artículos que se publicaban, llegó a la conclusión de que cuando los pobres cometían delitos, aunque fuesen menores, pues salían mucho más en la prensa que los escándalos políticos o los crímenes de las altas clases sociales, ¿verdad? Entonces es en donde él vio y analizó que pues los medios tienen un gran poder de influencia, ¿verdad? Para pues en algunos casos tratar de llevar, ¿verdad?, a su conveniencia ciertas situaciones. ¿Ok? Ahora bien, otro de los grandes pensadores fue Arthur Schopenhauer. Este pensador alemán es recordado por influir pues en pensadores como Nietzsche, ¿verdad? Y también Freud, así como por sus célebres obras que se llama El mundo como voluntad y representación, eh, y es conocido como el filósofo del pesimismo. Aquí, a diferencia de Kant, pues él entendió que por el intelecto, pues se accede a lo que es el fenómeno, mientras el cuerpo pues se acerca a la cosa en sí, permite conocer el mundo en sí mismo. Es decir, existe voluntad, necesidad y deseo. Para este filósofo, el instinto de conservación y el instinto que es pues, la agresividad y el instinto de conservación de la especie, pues son los modos principales de esta voluntad de vivir. Pues en el fondo el mundo no es sino voluntad, deseo insatisfecho y un anhelo insaciable. Y pues respecto a lo que es la existencia, este filósofo alemán pues afirmaba que la vida pues oscila como un péndulo entre el dolor y el castigo, ¿verdad? Es decir, dice que cuando queremos algo sufrimos porque no lo tenemos, podemos, y luego cuando ya lo logramos y podemos desear otra cosa,
pues nuevamente volvemos a sufrir porque no tenemos esa cosa, ¿verdad? Y ya cuando lo tenemos, ya cuando no deseamos nada, pues llegamos a lo que es el hastío. Esto pues es una frase que cifra lo que es el pensamiento que pues le valió ese mote, ¿verdad? A este gran pensador que llamarlo el pesimista, ¿verdad? Eh, el pesimista de Frankfurt, en donde fue que vivió, ¿verdad? Ya en sus últimos años. Entonces, ahora bien, antes de pasar a la siguiente corriente, surge entonces el vitalismo. El vitalismo es una corriente del pensamiento filosófico científico de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, que pues toma en consideración lo que es la vitalidad, esto como parte fundamental del ser, y pues dice que la razón proviene de la vitalidad y que la vida pues es una realidad irrevocable. El vitalismo surge en contraposición al racionalismo, dado que pues intenta darle un carácter humano y moral pues al hombre, ¿verdad? Que pues el racionalismo había eliminado, y pues para los vitalistas la vida es mucho más extensa que la razón, y el origen y fin de la razón pues es la vida. Según la teoría del vitalismo, pues todos los organismos vivos tienen un elemento vital que pues los va a diferenciar de los seres inanimados. Esta corriente de pensamiento pues es usada para causas animalistas, pacifistas, antiaborto, vegetarianas, entre otras. Esto con la intención de darle pues un carácter vital a todos los seres diferentes de los inanimados. El vitalismo propone conectar con la realidad de una manera humana. Por eso, pues, intenta no emitir conceptos racionales sobre la vida, sino que, pues, pretende centrarse en percibir la realidad a través de sensaciones, sentidos, emociones e impulsos. Y aquí es entonces donde tenemos a este representante que es Friedrich Nietzsche, este filósofo alemán considerado pues el representante más destacado de esta corriente, en donde pues su pensamiento se basa en una crítica profunda a la cultura occidental. Eh, Aquí, por ejemplo, en su crítica a la moral, predicaba que la ética occidental pues es totalmente racional, esto basada en el hecho de que pues hay un ser superior que lo controla todo y pues desprendiéndose de la voluntad vital del hombre. Aquí la moral occidental de la época pues está influida por Sócrates, por Platón y el cristianismo, y pues ha invertido por completo los valores morales. En la crítica a la religión también hizo una fuerte crítica a esta, ¿verdad? Específicamente a la cristiana, ya que para él el cristianismo pues había invertido y vulgarizado lo que eran los valores, haciendo pues al hombre temeroso y culpable y pues no permitiéndole sentir y actuar por instinto. Aquí la solución a esto, según él, era pues acabar con el pilar fundamental de la religión, que era Dios, y que la moral se centrara en el impulso vital. Y en la crítica a la filosofía, también criticó a la filosofía de la época. La corriente filosófica anterior a él era el positivismo, era una disciplina pues totalmente racional que pues ve al hombre como un ser estático, no cambiante, conceptos que pues rechazaba firmemente con su pensamiento vitalista. Y pues un concepto que introdujo fue el de denominado superhombre, un ser que pues sería la evolución propia del hombre, y esta pues sería una evolución que se daría cuando el hombre se olvidase de Dios y quedase solo él mismo. Aquí el superhombre pues tiene al impulso vital, ¿verdad? Como su brújula de vida, es decir, quiere vivir, quiere superarse, estar en conexión con la tierra que pisa, ¿verdad? Eh, para bien de poder pues ser ese gran ente, ¿verdad? Que ese gran
que le llamaban Übermensch en su idioma, ¿verdad? La palabra superhombre se traduce al término alemán denominado Übermensch, el cual pues se traduce así como suprahombre. La idea del superhombre pues deviene del pensamiento filosófico de este personaje, quien define a este ser como aquel individuo trascendental capaz pues de crear y establecer su sistema de valores individuales. Aquí pues se trataba de aquel ser humano que rompía con las tradiciones morales impuestas por el cristianismo a fin pues de alcanzar lo que era la libertad de su esencia. Es decir, cuando el hombre se libera de todas las influencias y doctrinas que le han sido impuestas y busca desde su estado de pureza y voluntad establecer su propio proyecto de vida según sus valores, entonces se da origen a lo que es el que él denominado superhombre y se descubre pues la verdad de la existencia. Él también por ahí manejó un concepto de nihilismo, ¿verdad? El cual es una doctrina filosófica que pues considera que al final todo se reduce a nada y por lo tanto nada tiene sentido. Rechaza pues todos los principios religiosos, morales y pues a menudo fundamentándose, ¿verdad?, en la creencia de que la vida no tiene sentido, de que no existe una deidad, puesto que la naturaleza y el universo pues son indiferentes con el ser humano, sus valores y su sufrimiento, de que no existe un fin último teológico en ausencia de un orden divino, ¿verdad? Toda vez que pues Dios ha muerto, de que pues no hay una verdad absoluta y que la realidad es aparente. Aquí, por ejemplo, se divide en nihilismo activo y pasivo. Aquí él proponía que el nihilismo existían dos actitudes opuestas, esto pues ante lo que es la aceptación de la carencia de sentido de la existencia. Está el nihilismo activo, también llamado positivo, en donde pues es aquel que propone la destrucción de todos los valores tradicionales que pues dotaban de sentido a la existencia, principalmente pues la creencia en Dios, para sustituirlos por otros que pues fueran un nuevo momento en la historia para lo que era la aparición pues de una nueva moral y un nuevo hombre. Y pues también está lo que es el nihilismo pasivo o negativo. Al contrario del positivo, pues surge como consecuencia de la muerte de Dios y de la crisis de sentido que ésta genera. Y en este sentido, el nihilismo pasivo pues se manifiesta con actitudes como la desesperanza, la inacción, la renuncia al deseo de vivir, pues la vida que hasta entonces tenía pues un ente sobrenatural exterior a ella que la dotaba de sentido, pues resulta entonces insostenible, vacía y sin sentido. Entonces, estos serían pues los máximos exponentes de estos temas que hemos visto el día de hoy. Vamos a ver este video precisamente en donde vemos a este último exponente, donde vemos cómo él habla en cuanto a lo que es la paradoja del eterno retorno, en donde nos dice que si nuestra vida es un constante ir y venir y siempre se está repitiendo, y si se está repitiendo, si nosotros pudiéramos elegir, pues obviamente que elegiríamos vivir nuestra vida de la mejor manera posible, puesto que si se va a estar repitiendo y repitiendo vida tras vida, pues obviamente hay que vivirlo de la mejor manera, ¿ok? Entonces vamos a ver este video para entender un poquito más con respecto a las ideas de este gran pensador. Nietzsche en La máquina del tiempo. ¿Solo se puede ser feliz si se tiene una vida narcisista, vacía y superficial? ¿Una vida solo puede tener significado si se vive infelizmente? Nietzsche creía que muchos de nosotros carecemos en gran medida de vidas internas, que vivimos como sonámbulos, distraídos por la rutina diaria. Escribió: somos desconocidos para nosotros mismos.
estamos sordos ante los sonidos que oímos alrededor de nosotros, incluidos los sonidos y ecos de nuestro ser. Vivir la mayor parte de nuestra existencia sin preguntarnos nada sobre ella tiene un costo, y Nietzsche lo ilustra con una de sus ideas más complicadas e importantes, la del eterno retorno. ¿Qué pensarías si supieras que lo que ha pasado, lo que sucede y lo que sucederá ya ha pasado? ¿Cómo actuarías si supieras que lo que vives, cada excitación, dolor o pensamiento insignificante, ya te ha pasado un número infinito de veces y te pasará otro número infinito de veces exactamente del mismo modo? La idea es perturbadora. Pensemos este experimento en su forma más terrible. La existencia tal como es, sin significado ni objetivo, y sin embargo, inevitablemente repetida infinitamente. El eterno retorno. Suena bastante cruel, ¿cierto? Para Nietzsche no se trata simplemente de un ejercicio mental deprimente, sino de un reto para comprender el significado de la existencia. El eterno retorno es una prueba para conocer nuestra postura frente a la vida. ¿Qué actitud hacia nosotros y hacia nuestras acciones necesitamos para aceptar revivir los mismos eventos, tanto los más maravillosos como los más terribles, una y otra vez? Si tomamos en serio el experimento, tendríamos que preguntarnos si estamos seguros de hacer cada cosa que hagamos, pues cada momento lo repetiremos un número infinito de veces. La idea es inquietante, porque entonces cada elección en nuestra vida implicaría una carga enorme de responsabilidad. Para Nietzsche, el momento es la medida más fundamental del tiempo. Es la parte más primitiva de la vida y según él, cada momento debería ser deseado con la misma intensidad que los otros, pues todos están relacionados entre sí, aunque no estemos inmediatamente conscientes de su conexión. El eterno retorno nos motiva a buscar el significado que existe en cada momento, pensando en cómo cada uno puede producir resultados irrevocables. En la ficción, las historias de viajes en el tiempo son atractivas porque permiten imaginar cómo podrían haber sucedido las cosas si se hubieran tomado otras elecciones. Pero en algunas de estas ficciones, el destino es ineludible y los protagonistas se frustran cuando descubren que incluso si hubieran actuado de un modo distinto a como lo hicieron, una fuerza más grande que ellos los arrojaría al mismo lugar, al mismo destino. ¿Qué sentirías si viajaras en el tiempo para evitar una catástrofe de tu vida y luego regresaras al presente y te dieras cuenta que tu acción en el pasado es lo que provocó lo que precisamente querías evitar? Lo que respondas se relaciona con cómo pienses el eterno retorno. Nietzsche pensaba que la clave para apreciar la vida y sus momentos no consiste en tener control sobre las circunstancias de tu destino, sino sobre tu capacidad de aceptarlas y desearlas. Llamó a esta idea amor fati. No es que creyera que se deban aceptar pasivamente los eventos del pasado, más bien planteaba que deberíamos adoptar cierta actitud frente a ellos, aceptarlos como si no hubiéramos querido que sucedieran de ningún otro modo, como si ninguna pieza del pasado estuviera fuera de lugar para armar una imagen artística de la vida. Escribió: redimir el pasado de la humanidad y transformar cada así fue hasta que la voluntad diga, pero yo lo quería así que así lo querré. Para Nietzsche, el significado de la existencia es el sentido de sus momentos más pequeños. El ideal de vida es uno en que no solo aceptamos, sino que deseamos cada uno de sus momentos. Nietzsche ilustra la idea de vivir la vida en pequeños momentos de la siguiente manera. Contempla el tropel pastando a tu lado. No sabe lo que es el ayer ni el hoy. Corre de un lado hacia otro. Pasta, descansa, digiere y vuelve a correr. Así continúa, de la madrugada a la noche, de día a día. Así con la gana y el desgano amarrado al poste del instante, no siente melancolía ni tedio. Nietzsche cree que vivir es algo tan simple que se ha olvidado en la sociedad moderna. Explicaba que la cultura nos ha atemorizado con la inseguridad del futuro incierto, que ya no podemos vivir el instante, ni vivir el momento sin sentir un sentimiento de agobio o pesadez. Su fórmula para la grandeza humana es el amor al destino, un destino en que nada será diferente, ni hacia adelante ni hacia atrás, ni en toda la eternidad. Si Nietzsche viajara en el tiempo, no cambiaría su miserable suerte, no eludiría su colapso nervioso, ni el modo en que fue ignorado por las mujeres, ni su sífilis. Más bien, viviría cultivando una mirada artística sobre cada una de las partes de su vida. ¿Se puede ser feliz y tener una vida con significado? Si la felicidad incluye desear los momentos más terribles de nuestra propia vida, quizá Nietzsche respondería que sí. Sí es posible si podemos reconciliarnos con el hecho de que todo lo que ha sucedido en nuestra vida sucederá de nuevo, y a pesar de eso, aceptamos repetirla. Ok, bueno, pues,
¿Qué les ha parecido hasta este punto estos grandes pensadores que hemos visto hasta este momento? ¿Si anotaron por ahí los conceptos más interesantes de cada uno? Chicos, chicas, ya se me durmieron. Les voy a compartir esta presentación para bien de hacer este pequeño ejercicio. A ver. ¿Pueden por favor ahí ingresar? Si pueden por favor ingresar a ese enlace. Alguien que dijo yo que haya Ya le ingresado a ese mandé, enlace. Ok. ya le mandé solicitud por parte. Ah, te pidió solicitud. A ver, permíteme tantito. No debe de pedirte solicitud. Espérame. Vamos a cambiarla. A ver, sí es cierto. Es que lo compartí en el otro. Permíteme tantito. Entonces vámonos a pasar al otro. Porque él va a pedir. Bueno, profe, yo estaba ahorita, bueno, mientras estaba la clase, ¿Mm? checando lo de la frase de Nietzsche, de Ujú. que decía que entre más nos elevamos, más pequeños, bueno, iba algo así, pero ¿a qué se Ajá. refería él? O sea, ¿cuál es el enfoque que le Sí, daba por a eso? ejemplo, eso habla más precisamente eso también a mí me llamó la atención. Y él, por ejemplo, decía, podemos aplicarlo como digamos, alguien eh, eh, se Es como considera superior a los demás. ok, cuando pierde el piso, ¿verdad? Algo así. Sí, así es, o sea, ¿qué pasa? Pues te crees superior a los demás y realmente, pues, te digo, para ojos de los demás, pues te ves pequeño, o sea, no te ves tan grande como te consideras, ¿verdad? O tan, sí, o sea, ese tipo de situación, cuando alguien, como coloquialmente podemos decir, pierde el piso, ¿sí? A eso podemos, o a eso lo aplicaría en este caso. Déjenme, a ver, aquí ya estoy ingresando para compartirles porque el otro va a pedirles permiso, ¿verdad? A ver, rapidito, rapidito, imagen. Permítame tantito, no me tardo. Esto no es así. Ok, bueno, a ver, vamos a ver si aquí podemos resolver esto o tratar de resolver algunas si no nos alcanza el tiempo. Y déjenme nada más los crucigrama. Vamos a compartir.
A ver, prueben este, por favor. Ese enlace, el último enlace que les acabo de compartir. Ahí no les va a pedir permiso ni nada. Ok. Excel. Sí. Ujú. Ok, bueno, aquí déjenme comparto para ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Bueno. Ok, bueno, este es un crucigrama. Aquí vienen, si se fijan, las posibles respuestas de pues todas estas pues preguntas o los conceptos que acabamos de ver en esta sesión. Y pues básicamente es contestar, ¿verdad? Según la pregunta, pues hay que elegir alguna de estas respuestas y colocarlas obviamente aquí en el crucigrama. ¿Cómo los vamos a colocar? Bueno, pues podemos insertar lo que viene siendo vamos a ver si aquí me deja insertar el texto. Ay, cancelar. Si no, si no sé si quieran, vamos viendo la primer pregunta y ustedes me van diciendo y ahorita aquí las vamos conectando. Bueno, a ver, ¿quién dijo yo? Según, vámonos con las horizontales. La número 4 que es, considera que todos los fenómenos están sujetos a perpetuo movimiento y cambio. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? Considera que todos los fenómenos están sujetos a perpetuo movimiento y cambio. ¿Qué es el idealismo, la dialéctica, el nihilismo, materialismo, vitalismo? La dialecta. ¿Quién, perdón? Dialéctica, perdón. A ver, efectivamente sí, es la dialéctica. Ahorita se los voy a anotar ahí. Bueno, a ver, ¿quién lee la segunda pregunta? ¿Alguien dijo yo? Doctrina filosófica que postula que la materia es lo primario. Ujú. ¿Y ¿Cuál es es? materialismo? Así es, la respuesta correcta es materialismo. Es esa doctrina, de hecho ahí viene en el concepto que es la materia lo más primario que debe de primar, ¿verdad? En este caso. La siguiente. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién dijo yo? Número 10, filósofo alemán, autor de la obra La fenomenología del espíritu. ¿Quién fue? Hegel. Así es, efectivamente. Hegel fue el filósofo que tuvo esta gran obra denominada Fenomenología del Espíritu. Aquí ya no me permitió ingresar, vamos a ver si me deja. Para las verticales, número 1 es el autor de la Crítica de la Razón Pura.
Kant. Así es, efectivamente. Kant es el autor de estas obras, eran 3 críticas. Esta es la crítica de la razón pura. Es Immanuel Kant, es el autor de estas obras. La siguiente, pensador conocido como el filósofo del pesimismo. ¿Quién se acuerda por ahí? Arthur Schoner, ¿cómo es? Schopenhauer. Schopenhauer. Así es. Efectivamente. La que sigue. ¿Quién quiere leerla? Doctrina filosófica que considera que al final todo se reduce a nada y por lo tanto nada tiene sentido y es nihilismo. Así es. Esa es su respuesta correcta. Perfecto. La que sigue. Corriente filosófica se tomaba en consideración la vitalidad como parte fundamental del ser. Vitalismo. Ujú. Vamos a ver. Así es vitalismo. La siguiente representante destacado del vitalismo es el que acabamos de ver por ahí. Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Ujú. Así es. Nietzsche. A ver si lo puedo poner aquí porque no me... está más... Esta fue la número 6, ¿verdad? ¿Dónde está? Ah, tengo que ponerlo para abajo. Ok, y el último pensador considerado como padre del socialismo científico. ¿Quién es? Marx. Así es, correcto. Entonces sí pusieron atención. Muy bien. Bueno, pues digo, ya contestamos las preguntas. No, yo quería ponérselas aquí para irlas contestando, pero contestaron muy rápido antes de que les pudiera poner ahí las preguntas. Ya terminamos, ¿verdad? Ahí pensador considerado el padre del socialismo científico, Marx. Así es. Ok. Bueno, pues muy bien. Sí pusieron por ahí atención a la sesión. ¿Qué les parecieron las ideas de estos pensadores? ¿Todo bien? Sí, maestra, todo Es, estuvo muy interesante. A mí la que más llamó mi atención fue la del idealismo, que dice que solo el mundo existe si nosotros lo percibimos. Así es, sí, sí, son ideas muy interesantes. Hasta el momento, pues los que hemos visto, ¿verdad? Todos estos grandes pensadores, de cierta manera, eh, ¿se acuerdan por ahí que veíamos que la filosofía nos iba a ayudar a pensar, a ponernos a pensar? Muchas de las ideas, pues tenemos que ver en qué contexto fueron o por qué situaciones estuvieron pasando todos y cada uno de ellos, para bien de poder entender por qué pensaban de esa manera, ¿verdad? A lo mejor hoy en día no podrán aplicar algunos pensamientos, o pudiéramos decir que esas ideas pudieran considerarse, pues,
pues como que muy fuera de contexto, pero es porque ellos dependían mucho, ¿verdad?, de la situación por la cual estaban pasando, de la situación social que en su momento se vivía, política y demás, para bien de poder hacer todo este tipo de obras y pues reflexiones que al final de cuentas pues si nos ponemos como quien dice en sus zapatos, ¿verdad?, en tratar de entender por qué pensaban eso cada uno de ellos, pues sí que los vamos a lo mejor a entender un poco más y algunas de esas ideas pues a lo mejor también ver que todavía tienen algo de razón, ¿verdad? Algunas de ellas, ¿verdad? Sí, más que nada por el contexto en el que estaban. Así es, muy bien. Bueno, pues les agradezco mucho su asistencia a esta sesión. Espero verlos pues en la siguiente clase y no sé si tengan alguna duda de las tareas que se van a tener que estar entregando en esta semana. Esta semana toca cuestionario, pues igual darle una repasada por ahí al libro. Y el tema, ¿verdad? Básicamente, pues de ahí se basó lo que es el cuestionario de los conceptos pues más importantes que tenemos que conocer, ¿verdad? De este tema, ¿ok? Muy bien, maestra, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Les deseo pues un buen inicio de semana, que sigan pasando bonita noche y nos seguimos viendo en el aula. Gracias. Bonita noche, gracias. Bonita noche igualmente. Gracias. Gracias, hasta luego.